Hola. Si te interesa descubrir los misterios del mundo antes del diluvio, estás en el lugar indicado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida antes de la gran inundación que cambió el destino de la humanidad? Hoy exploraremos juntos este fascinante tema que combina historias bíblicas, teorías científicas y antiguas leyendas. Antes de empezar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este contenido con tus amigos para que más personas puedan descubrir los secretos de la historia antediluviana. No te arrepentirás, recuerda que el mundo antes del diluvio era muy diferente al que conocemos hoy. Vamos a explorar la longevidad de sus habitantes, los seres misteriosos que caminaron por la tierra, y cómo el ambiente natural propició una vida más duradera y tranquila. Prepárate, porque lo que vamos a compartir puede cambiar tu perspectiva sobre la historia de la humanidad. Si te apasiona este tipo de contenido, dale un like a este video para que siga llegando a más personas interesadas en estos temas, así que, sin más preámbulos, entremos en el tema. ¿Cómo era la vida antes de que la gran inundación cubriera la tierra? Acompáñame en este viaje por las antiguas escrituras, las historias más fascinantes y las teorías científicas que explican el mundo antediluviano. Vamos a profundizar en cómo la humanidad vivió durante este periodo, qué tipo de interacción tuvieron con lo divino, y por qué todo esto terminó en una catástrofe tan grande como el diluvio. No querrás perderte ni un solo detalle de lo que viene a continuación. Recuerda que lo que vamos a contar no solo está basado en textos bíblicos, sino también en hallazgos históricos y teorías científicas que intentan arrojar luz sobre este misterioso periodo de la humanidad. ¿Estás listo para descubrir los secretos mejor guardados del mundo antes del diluvio? Vamos allá. El primer aspecto fascinante que debemos entender sobre el mundo antes del diluvio es la extraordinaria longevidad de las personas que vivieron en esa época. Según los relatos bíblicos, los patriarcas que vivieron antes del diluvio disfrutaron de vidas que se extendieron por cientos de años. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Set vivió 912 años y Matusalén, el hombre más longevo de la historia bíblica, alcanzó los 969 años. Estos números nos resultan sorprendentes hoy en día, cuando la expectativa de vida promedio apenas alcanza los 80 años. Pero, ¿cómo es posible que los seres humanos vivieran tanto tiempo en ese entonces? Una teoría ampliamente aceptada entre los estudiosos de la Biblia y ciertos científicos sugiere que las condiciones ambientales del mundo antediluviano eran mucho más favorables para la vida humana. Se habla de una capa de vapor de agua que rodeaba la Tierra, protegiéndola de la radiación solar dañina y manteniendo un clima templado y húmedo en todo el planeta. Este ambiente ideal, libre de los efectos perjudiciales de la radiación, habría contribuido a que las personas vivieran vidas extraordinariamente largas. Esta capa de vapor de agua, conocida como el firmamento, es mencionada en el Génesis como parte de la creación. Sin embargo, durante el diluvio, este firmamento fue destruido, provocando las torrenciales lluvias que inundaron el planeta. Con la desaparición de esta protección, la Tierra experimentó un cambio drástico en su clima, volviéndose más seco y frío. Además, la exposición directa a la radiación solar comenzó a afectar la salud humana de manera más severa, reduciendo considerablemente la longevidad de las personas. Otro factor que podría haber contribuido a la longevidad antediluviana es la dieta de los seres humanos de esa época. Algunos expertos sugieren que las personas de antes del diluvio vivían de una dieta basada en plantas, en un mundo donde el consumo de carne no era común hasta después del diluvio. La abundancia de frutas, vegetales y nueces, combinada con la pureza de los recursos naturales, habría proporcionado los nutrientes necesarios para una vida larga y saludable. Además del ambiente y la dieta, se cree que la genética de los primeros humanos jugó un papel importante en su longevidad. Los primeros seres humanos, como Adán y Eva, fueron creados directamente por Dios según la Biblia, lo que implicaría que su código genético era perfecto, sin las mutaciones y enfermedades que afectan a la humanidad moderna. A medida que la corrupción y el pecado se propagaron por la tierra, estas condiciones perfectas comenzaron a deteriorarse, afectando la salud y la esperanza de vida de las generaciones posteriores. En resumen, la longevidad del mundo antediluviano puede explicarse por una combinación de factores ambientales, dietéticos y genéticos.
Estas condiciones únicas permitieron a los primeros humanos vivir vidas extremadamente largas en comparación con lo que conocemos hoy. Pero, ¿qué otros misterios ocultaba el mundo antes del diluvio? En la siguiente sección, exploraremos la fascinante interacción entre lo divino y lo humano, un aspecto que marcó profundamente esa era. Uno de los aspectos más intrigantes del mundo antes del diluvio fue la interacción directa entre lo divino y lo humano. En el relato bíblico, Dios no solo creó a la humanidad, sino que también se comunicaba directamente con personas específicas, guiándolas y dándoles instrucciones claras. Entre las figuras más destacadas de esta época están Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé, quienes recibieron advertencias, promesas y bendiciones directamente del Creador. Dios no solo se comunicaba con estas personas para guiarlas en sus vidas personales, sino también para advertirles sobre los peligros del pecado y la corrupción. Un ejemplo claro de esta interacción se puede ver en la historia de Caín y Abel. Después de que Caín mató a su hermano Abel, Dios confrontó a Caín directamente, preguntándole por el paradero de su hermano y pronunciando una maldición sobre él por su pecado. Esta interacción demuestra que, antes del diluvio, la humanidad vivía en una relación más directa y personal con Dios. Otro aspecto fascinante de la interacción divina en el mundo antediluviano es la existencia de los Nefilim, una raza de gigantes que, según la Biblia, surgió de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres eran híbridos entre ángeles caídos y humanos, y su aparición trajo consigo una era de gran maldad y corrupción en la tierra. Los Nefilim eran conocidos por su gran estatura, fuerza y maldad, y se cree que desempeñaron un papel importante en la violencia y el caos que llevaron al juicio de Dios sobre el mundo. Pero, ¿quiénes eran exactamente los hijos de Dios? La interpretación más común es que estos eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para tener relaciones con mujeres humanas. Esta unión prohibida no solo produjo a los Nefilim, sino que también contribuyó al aumento de la corrupción moral en el mundo, lo que finalmente provocó la ira de Dios y el juicio del diluvio. La Biblia también menciona a Enoc, un hombre que caminó con Dios y fue arrebatado al cielo sin experimentar la muerte. Enoc es un ejemplo de cómo algunos seres humanos mantenían una relación cercana con Dios en medio de una generación perversa y corrupta. Su testimonio de fe y obediencia a Dios lo distingue de la mayoría de las personas de su época que vivían en pecado y alejadas de los mandatos divinos. Esta interacción entre lo divino y lo humano antes del diluvio es una de las características que hacen que esta época sea tan fascinante. No solo nos muestra un tiempo en el que los seres humanos tenían una relación más directa con Dios, sino que también nos da pistas sobre cómo la maldad y la corrupción llegaron a un punto de no retorno, lo que llevó al juicio del diluvio. En la próxima sección, exploraremos más detalles sobre la caída de Lucifer y cómo esto influyó en el destino de la humanidad. Uno de los eventos clave en la historia del mundo antediluviano es la caída de Lucifer, un ángel que originalmente ocupaba una posición exaltada en el cielo. Según la Biblia, Lucifer era un querubín ungido, un ser espiritual de gran belleza, inteligencia y poder, creado para adorar y servir a Dios. Sin embargo, no estaba contento con su posición. Lleno de orgullo y ambición, Lucifer deseaba ser igual a Dios. Este deseo lo llevó a rebelarse contra su creador, convenciendo a un tercio de los ángeles a seguirlo en su rebelión. Esta rebelión fue un punto de inflexión en la historia cósmica, dando inicio a una guerra espiritual que se ha prolongado hasta nuestros días. Dios, siendo soberano y todopoderoso, no permitió que esta rebelión tuviera éxito. Expulsó a Lucifer y a los ángeles rebeldes del cielo, arrojándolos a la tierra. Desde entonces, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, el adversario, y los ángeles que lo siguieron se convirtieron en demonios, espíritus malignos bajo el comando de Satanás. La caída de Lucifer no solo afectó el reino celestial, sino que también tuvo un impacto directo en la tierra y en la humanidad. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza, Satanás vio en ellos una oportunidad para vengarse de Dios. Satanás consideraba la tierra como su dominio, y cuando Adán y Eva fueron creados, los vio como invasores en lo que él consideraba su territorio. Así comenzó su plan para corromper a la humanidad y destruir la obra de Dios. La tentación de Satanás en el jardín del Edén fue el primer paso en su plan.
Usando a la serpiente, uno de los animales más astutos creados por Dios, Satanás engañó a Eva haciéndole creer que si comía del fruto prohibido, ella y Adán serían como Dios, conociendo el bien y el mal. La mentira de Satanás convenció a Eva de desobedecer a Dios, y cuando Adán también comió del fruto, el pecado entró en el mundo, trayendo consigo la muerte, el sufrimiento y la separación de Dios. Este evento no solo marcó la caída de la humanidad, sino que también permitió que Satanás reclamara la autoridad sobre la tierra. Adán y Eva, al pecar, perdieron el dominio que Dios les había dado sobre la creación y lo entregaron a Satanás, quien desde entonces es descrito como el príncipe de este mundo. A partir de ese momento, la humanidad quedó atrapada en una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás, una guerra que continúa hasta el día de hoy. La caída de Lucifer y la rebelión de los ángeles caídos también explican la presencia del mal en el mundo antes del diluvio. La influencia de Satanás y sus demonios sobre la humanidad llevó a un aumento en la corrupción, la violencia y la inmoralidad, preparando el escenario para el juicio divino que vendría con el diluvio. Sin embargo, la historia no termina aquí. A pesar de la maldad que se extendía por la tierra, Dios no abandonó a su creación y eligió a un hombre justo llamado Noé para llevar a cabo un nuevo comienzo para la humanidad. Esto nos lleva al siguiente capítulo en esta historia épica, la construcción del arca y el juicio del diluvio. Uno de los momentos más icónicos de la historia antediluviana es la construcción del arca por Noé. En medio de una humanidad corrompida por el pecado, Noé fue el único que encontró gracia a los ojos de Dios. La Biblia describe a Noé como un hombre justo y perfecto en su generación, alguien que caminaba con Dios. Debido a su rectitud, Dios eligió a Noé para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Le encomendó una misión extraordinaria, construir un arca que salvaría a su familia y a una representación de todas las especies animales de la tierra del juicio venidero. El arca no era un barco común y corriente, fue diseñado por Dios mismo para resistir las aguas del diluvio. Según las Escrituras, el arca medía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo era aproximadamente la distancia desde el codo hasta la punta del dedo medio, lo que hace que el arca tuviera aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Este gigantesco barco estaba dividido en 3 pisos con compartimentos para los animales y tenía una ventana en la parte superior para ventilación. Además, el arca fue construida con madera de gofer y cubierta con brea por dentro y por fuera, lo que la hacía impermeable. La construcción del arca fue una obra titánica que tomó cerca de 120 años. Durante todo ese tiempo, Noé no solo se dedicó a construir el arca, sino que también predicó a sus contemporáneos sobre el inminente juicio de Dios. Les advirtió que un diluvio cubriría la tierra y los instó a arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, la gente se burló de Noé y continuó viviendo en su maldad, ignorando las advertencias de Dios. A pesar de las burlas y el rechazo, Noé perseveró en su misión, confiando en las promesas de Dios. Cuando llegó el día señalado por Dios, Noé y su familia, junto con los animales, entraron en el arca. La Biblia dice que fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca, sellando a los que estaban dentro y marcando el comienzo del juicio. Las lluvias torrenciales cayeron durante 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron toda la tierra, incluso las montañas más altas. Toda vida fuera del arca pereció, cumpliéndose el juicio de Dios sobre una humanidad que se había vuelto completamente corrupta. El arca flotó sobre las aguas mientras la tierra era purificada por el diluvio. Este evento no solo fue un juicio, sino también un acto de misericordia, ya que Dios estaba comenzando de nuevo con Noé y su familia. El diluvio es un recordatorio de que, aunque Dios es justo y castiga el pecado, también es misericordioso y ofrece salvación a quienes confían en Él. El arca se convierte así en un símbolo de la protección y la salvación que Dios ofrece a los justos. Después de 150 días, las aguas comenzaron a retirarse, y el arca finalmente se posó sobre los montes de Ararat. Noé, su familia y los animales permanecieron en el arca hasta que la tierra se secó por completo. Una vez fuera del arca, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento por haberlo salvado. Este acto marcó el inicio de una nueva era para la humanidad, una era en la que Dios haría un pacto con Noé y sus descendientes,
prometiendo no volver a destruir la tierra con agua. Continuando con nuestra historia, llegamos al punto culminante, el diluvio mismo. Tal como Dios lo había advertido a Noé, después de que él y su familia entraran en el arca, las lluvias torrenciales comenzaron a caer. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron, lo que causó que la tierra se inundara por completo. Durante 40 días y 40 noches, el agua cubrió toda la superficie del planeta, sumergiendo incluso las montañas más altas. La magnitud del diluvio fue devastadora. Todos los seres vivos que no estaban en el arca perecieron. Según el relato bíblico, esto incluyó a la humanidad, los animales terrestres, las aves y cualquier criatura que no estuviera resguardada dentro del arca. El diluvio no fue solo una catástrofe natural, fue el juicio de Dios sobre una humanidad que había alcanzado niveles extremos de corrupción y maldad. A través de este juicio, Dios purificó la tierra, eliminando la violencia y la inmoralidad que la habían dominado. Mientras las aguas prevalecían, el arca, con Noé, su familia y los animales a bordo, flotaba sobre la superficie de las aguas. A lo largo de los 150 días que las aguas cubrieron la tierra, Noé y su familia vivieron en una completa dependencia de Dios, confiando en su promesa de salvación. Durante este tiempo, los ocupantes del arca tuvieron que lidiar con la incertidumbre y el confinamiento, pero su fe los sostuvo mientras las aguas continuaban cubriendo la tierra. Después de que las lluvias cesaron, las aguas comenzaron a retroceder lentamente. A lo largo de los meses siguientes, las aguas descendieron gradualmente hasta que, finalmente, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Sin embargo, Noé no se apresuró a salir del arca. En lugar de hacerlo, esperó pacientemente hasta que recibió una señal clara de que la tierra estaba lo suficientemente seca para permitirle salir. Para asegurarse, Noé envió un cuervo y luego una paloma. Después de varios intentos, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, lo que indicaba que las aguas habían bajado y que la vegetación comenzaba a reaparecer. Una vez que la tierra estuvo completamente seca, Dios instruyó a Noé que saliera del arca junto con su familia y los animales. Fue en este momento cuando la humanidad tuvo un nuevo comienzo. El juicio del diluvio había terminado, y con él, una era de maldad y corrupción había sido borrada de la faz de la tierra. Noé, consciente de la gracia de Dios, construyó un altar y ofreció sacrificios de agradecimiento, mostrando su gratitud por la protección divina durante este evento catastrófico. Este acto de adoración marcó el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Dios prometió a Noé que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, Dios colocó el arco iris en el cielo, un recordatorio eterno de su promesa y de su misericordia hacia la humanidad. Este pacto, conocido como el Pacto Noético, reafirmó la relación entre Dios y su creación y estableció un nuevo orden para la humanidad y el mundo postdiluviano. Con el diluvio finalizado y la tierra nuevamente en condiciones para ser habitada, Dios estableció un pacto con Noé y toda la humanidad que surgiría de su descendencia. Este pacto es fundamental en la historia bíblica, ya que marca el compromiso de Dios de no volver a destruir el mundo con un diluvio, independientemente de los pecados futuros de la humanidad. El símbolo de este pacto es el arco iris, que Dios colocó en las nubes como un recordatorio de su promesa de misericordia y fidelidad hacia toda la creación. Este pacto, conocido como el Pacto Noético, fue un compromiso unilateral de Dios, en el que Él se comprometía a preservar la vida en la tierra. Aunque el diluvio fue un juicio sobre la humanidad corrupta, Dios reafirmó su voluntad de proteger a la creación. La historia nos enseña que, aunque el pecado trae consecuencias, Dios siempre ofrece un camino de restauración. El arco iris, como símbolo del pacto, aparece como un recordatorio eterno de esta promesa, recordándonos que, a pesar de las adversidades, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. En este pacto, Dios también instruyó a Noé y sus descendientes sobre cómo debían vivir en este nuevo mundo postdiluviano. Les ordenó que se multiplicaran y llenaran la tierra, devolviendo a la humanidad la misión original que había sido dada a Adán y Eva. Este mandato de ser fructíferos y multiplicarse simboliza el renacimiento de la humanidad, una nueva oportunidad para vivir en armonía con la creación y con Dios. Además, Dios dio reglas claras sobre cómo debían relacionarse con los animales y los recursos de la tierra, incluyendo el consumo de carne, que hasta ese momento no se había mencionado en la Biblia.
Una de las nuevas reglas que Dios estableció fue la prohibición de consumir carne con su sangre, ya que la sangre representa la vida. Esta restricción tenía un profundo significado espiritual y moral, recordando a la humanidad la importancia de respetar la vida y la santidad de la creación. Al mismo tiempo, Dios declaró que la sangre derramada por asesinato sería castigada con severidad, estableciendo un principio de justicia que prevalecería a lo largo de la historia humana. El pacto con Noé también fue una renovación de la relación entre Dios y la humanidad. Aunque el pecado continuaría existiendo, Dios estableció un marco de justicia y misericordia para gobernar la vida en la tierra. Este pacto no solo afectaba a Noé y su familia, sino que se extendía a todas las generaciones futuras, reafirmando la relación de Dios con toda la creación. Es un recordatorio constante de que, aunque la humanidad puede fallar, Dios siempre ofrece un camino de redención y esperanza. Después del pacto, Noé y su familia se convirtieron en los antepasados de todas las naciones que habitarían la tierra. A partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgieron las diversas civilizaciones que poblarían el mundo. Cada uno de ellos sería el fundador de linajes que desempeñarían papeles importantes en la historia bíblica y en el desarrollo de la humanidad. La historia de Noé, por lo tanto, no solo es un relato de juicio, sino también de esperanza y renovación. El pacto que Dios hizo con Noé continúa siendo relevante en la actualidad, ya que simboliza la gracia divina que todavía está disponible para nosotros. A través de este pacto, aprendemos que aunque la humanidad puede caer en la corrupción y el pecado, Dios está dispuesto a restaurar lo que ha sido destruido. El arco iris sigue siendo una señal visible de esta promesa, recordándonos el compromiso de Dios de nunca abandonar a su creación. Después del diluvio, Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de la catástrofe, encargados de repoblar la tierra. Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de todas las naciones del mundo. De acuerdo con la tradición bíblica, cada uno de estos hermanos representaba una rama de la futura humanidad, cuyos descendientes se dispersarían por toda la tierra, formando diversas culturas y civilizaciones. Sem, el hijo mayor, es el antepasado de las naciones semitas, de las cuales surgirían los israelitas, y más tarde, el pueblo judío. Esta línea es particularmente importante en la historia bíblica, ya que de ella provienen los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, y finalmente, Jesucristo, quien según la fe cristiana, es el Salvador prometido. La bendición especial que Noé otorgó a Sem indica la relevancia de su descendencia en el plan divino para la humanidad. Por otro lado, Cam es el antepasado de varios pueblos antiguos, incluidos los cananeos, egipcios y etíopes. Sin embargo, en la narrativa bíblica, Cam y su descendencia recibieron una maldición debido a un incidente que ocurrió poco después del diluvio, cuando Noé se embriagó y quedó al descubierto en su tienda. Cam, en lugar de cubrir a su padre, lo expuso ante sus hermanos, lo que llevó a Noé a maldecir a Canaán, el hijo de Cam. Esta maldición tendría implicaciones futuras en las relaciones entre los israelitas y los pueblos cananeos. Finalmente, Jafet es considerado el antepasado de los pueblos indoeuropeos, que se expandieron hacia el norte y el oeste. La bendición que Noé pronunció sobre Jafet indica que su descendencia crecería en número y se esparciría por el mundo, estableciendo grandes civilizaciones. La expansión de los pueblos de Jafet es vista como parte del cumplimiento del mandato divino de llenar la tierra, y su historia se entrelaza con la de los demás descendientes de Noé. A medida que los descendientes de Noé se dispersaron, comenzaron a surgir las primeras ciudades y civilizaciones post-diluvianas. La humanidad, aunque con un nuevo comienzo, no tardó en repetir los errores del pasado. A pesar del pacto de Dios con Noé, la corrupción, la idolatría y la violencia volvieron a apoderarse del mundo, culminando en la famosa historia de la Torre de Babel, donde los descendientes de Noé intentaron construir una torre para llegar al cielo, desafiando nuevamente a Dios. La historia de la Torre de Babel nos muestra cómo la humanidad, aunque renovada después del diluvio, seguía luchando contra el pecado y la rebelión. En respuesta, Dios confundió el lenguaje de los constructores, lo que resultó en la dispersión de las personas por toda la tierra. Este evento marca el origen de las diferentes lenguas y naciones del mundo y establece un nuevo orden en la humanidad post-diluviana. Así, los descendientes de Noé formaron las primeras civilizaciones y culturas que poblaron la tierra. Aunque el diluvio fue un evento que marcó el juicio y la purificación de la humanidad,
la naturaleza caída de los seres humanos siguió manifestándose, recordándonos que la redención final solo vendría a través de la intervención divina en la historia. La historia de Noé y sus descendientes es, por lo tanto, una historia de segundas oportunidades, pero también una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de vivir en armonía con los mandatos de Dios. Después del diluvio, a pesar de haber comenzado una nueva etapa para la humanidad, no pasó mucho tiempo antes de que los descendientes de Noé volvieran a caer en el pecado y la rebelión. Uno de los episodios más significativos que muestra este comportamiento es la historia de la Torre de Babel, narrada en el capítulo 11 del libro de Génesis. Este relato es clave para entender cómo las naciones del mundo se dispersaron y cómo surgieron las diversas lenguas que conocemos hoy. La humanidad, aún unida por un solo lenguaje y cultura, decidió establecerse en la llanura de Sinar, en la región que hoy conocemos como Mesopotamia. Allí, en lugar de seguir la instrucción de Dios de dispersarse y poblar toda la tierra, los hombres decidieron construir una ciudad y, en el centro de ella, una torre que llegara hasta el cielo. El propósito de esta torre no era solo una hazaña arquitectónica, era un símbolo de la arrogancia y el deseo de independencia de la humanidad frente a Dios. La construcción de la Torre de Babel representaba una vez más el desafío directo de los seres humanos contra el plan divino. Al construir esta torre, la humanidad no solo buscaba la gloria propia, sino también evitar la dispersión que Dios había ordenado. Esta actitud de autosuficiencia e insubordinación refleja el mismo espíritu de rebelión que había llevado a la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén y a la corrupción de la humanidad antes del diluvio. Era un intento por parte de los hombres de construir su propio reino, sin depender de Dios ni obedecer sus mandatos. El relato bíblico nos dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Al observar su obra, Dios reconoció que, debido a que la humanidad hablaba un solo idioma y trabajaba unida, no había límites para lo que podían lograr. Pero Dios también vio que sus esfuerzos estaban dirigidos por el orgullo y el deseo de independizarse de él, lo que llevaría nuevamente a la corrupción. Para detener este proyecto y forzar a la humanidad a cumplir su mandato de llenar la tierra, Dios confundió el lenguaje de los hombres, haciendo que ya no pudieran entenderse entre sí. Este acto divino de confusión del lenguaje tuvo consecuencias inmediatas. Incapaces de comunicarse, los constructores abandonaron el proyecto de la torre y la ciudad quedó inacabada. Como resultado, las personas se dispersaron por toda la tierra, formando las diversas naciones y culturas que conocemos hoy. La torre inacabada se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder humano frente a la voluntad de Dios, y la ciudad pasó a ser conocida como Babel, que significa confusión. El evento de Babel no solo explica el origen de las lenguas y la diversidad de naciones, sino que también marca el fin de la unidad humana bajo un solo idioma y cultura. A partir de este momento, la humanidad quedó dividida en grupos étnicos y culturales, cada uno con su propio idioma y tradiciones. Esta dispersión cumplió con el mandato original de Dios de que la humanidad debía llenar toda la tierra, aunque lo hizo de una manera que no había sido intencionada por los hombres. A pesar de la confusión de lenguas y la dispersión de las naciones, el plan de Dios para la humanidad siguió avanzando. La historia de Babel nos enseña que, aunque el hombre intente rebelarse contra los designios divinos, Dios siempre tiene el control y puede intervenir en la historia para cumplir su propósito. Babel es una advertencia contra el orgullo y la autosuficiencia humana, recordándonos que nuestras mejores obras y planes son inútiles si no están alineados con la voluntad de Dios. Este evento también nos prepara para la próxima etapa en el plan de redención de Dios. A partir de la dispersión de las naciones en Babel, la Biblia se centra en una familia en particular, la descendencia de Sem, de donde vendrá Abraham, el patriarca del pueblo elegido. La promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham marcará el siguiente gran capítulo en la historia bíblica, un capítulo que llevará finalmente a la venida de Jesucristo y la restauración definitiva de la humanidad. La historia del mundo antes del diluvio y los eventos que ocurrieron después de la gran inundación no son solo relatos antiguos, sino que contienen lecciones profundas y relevantes para nuestra vida actual. El mundo antediluviano estaba lleno de violencia, corrupción y rebelión contra Dios, lo que finalmente llevó a la destrucción de todo lo que existía en ese momento. Aunque vivimos en un mundo muy diferente al de aquellos tiempos, los principios que podemos extraer de esta historia son aplicables a nuestra vida cotidiana.
Una de las lecciones más claras es la consecuencia del pecado. El diluvio fue un juicio directo sobre la maldad de la humanidad, demostrando que, aunque Dios es misericordioso, también es justo. Cuando el pecado llega a un punto de corrupción extrema, Dios interviene para restaurar el orden. En nuestra sociedad moderna, vemos muchos paralelismos con el mundo antediluviano: violencia, injusticia y rechazo de los valores divinos. Esta historia nos recuerda que el pecado siempre tiene consecuencias, y que es fundamental buscar vivir en armonía con los principios de Dios. Otra lección importante es la misericordia y la gracia de Dios. A pesar de la maldad generalizada, Dios eligió a Noé, un hombre justo, para salvar a la humanidad y a la creación. Esto nos enseña que Dios siempre está buscando maneras de mostrar misericordia, incluso en medio del juicio. Noé fue un ejemplo de fe y obediencia, confiando en las promesas de Dios incluso cuando todo a su alrededor parecía perdido. En nuestra vida, podemos tomar ejemplo de Noé, viviendo con fe en medio de las dificultades y confiando en que Dios tiene un plan para nuestra salvación. El diluvio también nos enseña sobre la importancia de la preparación espiritual. Noé dedicó años de su vida a construir el arca, obedeciendo las instrucciones de Dios y preparándose para el juicio venidero. En nuestras vidas, debemos estar siempre preparados espiritualmente, viviendo de acuerdo con los principios divinos y manteniendo una relación cercana con Dios. La Biblia nos advierte que habrá un juicio final, y así como en los días de Noé, solo aquellos que han puesto su fe en Dios serán salvados. Además, la historia de Babel nos recuerda la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. Los constructores de la torre buscaban elevarse por encima de Dios, creando su propio reino. Este relato nos muestra que los intentos humanos de desafiar a Dios y establecer su propio poder son inútiles. En lugar de buscar nuestra propia gloria, debemos centrarnos en seguir el plan de Dios para nuestra vida, reconociendo que solo en Él encontramos verdadera sabiduría y dirección. Por último, la promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con un diluvio nos muestra su fidelidad. A pesar de las fallas de la humanidad, Dios siempre busca redimir y restaurar. El arco iris es un recordatorio constante de su promesa de preservación y de su amor por la creación. Esta promesa se cumplió de manera definitiva con la venida de Jesucristo, quien es el verdadero medio de salvación para toda la humanidad. A través de Cristo, Dios nos ofrece una nueva oportunidad para reconciliarnos con Él y vivir en plenitud. En conclusión, la historia del mundo antediluviano, el diluvio y la Torre de Babel no son simplemente relatos antiguos, sino advertencias y enseñanzas para nuestra vida actual. Nos muestran el poder del pecado, pero también la grandeza de la misericordia divina. Al reflexionar sobre estos eventos, somos llamados a vivir en obediencia, fe y humildad, confiando en las promesas de Dios y buscando siempre su voluntad en todo lo que hacemos. En la conclusión de la historia del diluvio, el arco iris juega un papel fundamental como símbolo del pacto eterno que Dios hizo con Noé, su descendencia y toda la creación. Este pacto es quizás uno de los más significativos en la Biblia, no solo porque asegura que nunca más se destruirá la tierra con un diluvio, sino también porque representa la misericordia y el compromiso inquebrantable de Dios con la humanidad. El arco iris es más que un fenómeno natural hermoso, es una señal visible que aparece en el cielo después de las lluvias, recordándonos que, aunque el juicio de Dios fue severo, su gracia es aún mayor. Cada vez que aparece un arco iris, es como si Dios reafirmara su promesa a todas las generaciones futuras de que, aunque el pecado continúe existiendo, Él nunca destruirá nuevamente a la humanidad de la misma manera. Es un símbolo que nos recuerda no solo la devastación del pasado, sino también la esperanza de un futuro lleno de oportunidades para vivir conforme a los principios divinos. Este pacto también es un recordatorio de la nueva relación entre Dios y el hombre después del diluvio. A través del arco iris, Dios demuestra que su plan para la humanidad no es simplemente uno de juicio, sino uno de restauración. Noé y sus descendientes fueron llamados a repoblar la tierra y vivir en armonía con los designios de Dios, siendo responsables de cuidar la creación y respetar las nuevas normas establecidas. Este nuevo comienzo fue una oportunidad para que la humanidad aprendiera de sus errores pasados y viviera de acuerdo a la voluntad divina, pero más allá del pacto físico, el arco iris también apunta hacia una promesa espiritual. En la tradición cristiana, el arco iris es visto como una prefiguración de la llegada de Jesucristo, quien es el cumplimiento final de la redención para la humanidad.
Si bien el pacto con Noé garantizó la protección física de la tierra, el pacto que Dios haría más adelante a través de Cristo ofreció una salvación eterna, no solo de los desastres físicos, sino también del pecado y la muerte. A través de Jesús, la humanidad tiene acceso a una redención completa, mucho más profunda que la protección temporal ofrecida por el pacto de Noé. Además, el arco iris nos enseña una importante lección sobre el perdón y la reconciliación. Después del diluvio, aunque Dios estaba profundamente dolido por la corrupción de la humanidad, eligió perdonar y dar una nueva oportunidad a la vida en la tierra. De la misma manera, se nos invita a practicar el perdón en nuestras vidas, aprendiendo a reconciliarnos con los demás y con Dios, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o destructivas. Finalmente, el pacto de Dios con Noé y el símbolo del arco iris nos recuerdan que, aunque el mundo está lleno de desafíos y dificultades, siempre hay un futuro de esperanza cuando confiamos en Dios. La vida después del diluvio no fue fácil para Noé y su familia. Sin embargo, el pacto con Dios les dio la certeza de que no estaban solos y de que Dios seguía teniendo un plan para la humanidad. Del mismo modo, en nuestras vidas, cuando enfrentamos tiempos difíciles, podemos recordar que Dios tiene un propósito para nosotros y que a través de la fe y la obediencia, siempre podemos encontrar luz incluso en medio de las tormentas. En conclusión, la historia del diluvio, el pacto de Dios con Noé y el arco iris como símbolo de esperanza y misericordia, nos ofrecen poderosas lecciones que siguen siendo relevantes hoy en día. Nos enseñan sobre las consecuencias del pecado, pero también sobre la infinita gracia de Dios que siempre está disponible para quienes buscan caminar en obediencia. A través del pacto con Noé, y más adelante con la venida de Jesucristo, vemos que Dios no solo quiere juzgar el mal, sino también restaurar y redimir a su creación. El diluvio fue un evento monumental que cambió la historia de la humanidad, pero el arco iris nos recuerda que después del juicio, siempre hay una nueva oportunidad. Este símbolo sigue siendo un recordatorio de que Dios está comprometido con su creación y de que siempre hay esperanza para aquellos que confían en Él. El mensaje de esta historia es atemporal. Aunque enfrentemos pruebas, nunca debemos perder la esperanza, porque Dios tiene un plan para la redención de toda la humanidad. Así que, si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando más temas fascinantes como este, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir estas poderosas historias bíblicas. Déjanos tus comentarios aquí abajo y cuéntanos qué parte de la historia de Noé te impactó más. Tu opinión es importante y juntos podemos seguir aprendiendo y expandiendo nuestro entendimiento. Nos vemos en el próximo video.